Bueno, ahora pasamos al inglés. Muchas gracias, Vicente, por tu amable presentación, creo, y también gracias al profesor Krugman por acompañarnos esta tarde. Creo que su última visita fue hace unos 10 años en esta misma institución. Lo que voy a hacer es formularle preguntas sobre el libro que he leído en su versión inglesa, pero estoy seguro de que la versión española también es excelente y quiero felicitar a Crítica por el fantástico trabajo que han hecho. Le voy a formular algunas preguntas en los próximos minutos y luego vamos a abrir un turno de preguntas por parte del público. Por lo tanto, tenemos que prepararnos para ello. En primer lugar, este libro habla de la forma en la que los economistas piensan o dejan de pensar en cuanto a temas de la economía, especialmente teniendo en cuenta lo que usted dice, que muchas veces los economistas ignoran la evidencia que existe. O sea que en Estados Unidos dentro de poco va a haber unas elecciones. ¿Cuáles son los zombies en esa elección que deben darnos más miedo? Bueno, pues en Estados Unidos, esto no siempre sucede en todas partes, pero en Estados Unidos los zombies están siempre a la derecha. Bueno, porque lo que les mantiene caminando es el dinero, lo que los mantiene activos, lo que les mantiene vivos es el dinero, que es básicamente el estímulo principal que tienen estos zombies. Entonces, tenemos un presidente que ha recortado muchísimo los impuestos, diciendo que recortar los impuestos a los ricos es algo fantástico, lo cual es una idea bastante dudosa. Ya se había hecho y ahora se ha hecho otra vez y la deuda ha explosionado. La mayor parte de los miembros republicanos del Congreso niegan, por ejemplo, de que existe el cambio climático. El presidente también lo niega. Esos serían los dos zombies principales. Hay muchos otros elementos, pero no hablo mucho de el circuito europeo en el libro, pero el partido que gobierna Estados Unidos cree que es imposible garantizar la sanidad a todos los ciudadanos. Todos los otros países pueden hacerlo, pero en Estados Unidos dicen que es imposible y que las reformas que se han realizado, a pesar de que han marcado una diferencia muy positiva, no han funcionado. Pues esos son los zombies más destacados. ¿Cómo respondería alguien que dice, bueno, quizás usted tenga razón, sin embargo la economía funciona bien? Entonces, ¿por qué funciona bien la economía? ¿Porque Obama estableció los cimientos correctos o porque estos políticos pues han ideado una nueva forma mágica de que las cosas funcionen bien que nunca hubiéramos pensado? Bueno, pues hay dos elementos. En primer lugar, he hecho una gráfica que muestra el crecimiento del PIB y el crecimiento del empleo en Estados Unidos desde finales de la Gran Recesión. Y si nos olvidamos de que hubo unas elecciones en 2019, pues prácticamente hubiéramos pensado que no ha pasado nada. Es decir, simplemente ha sido una tendencia muy lineal. Pero la recuperación de la crisis financiera fue más lenta de lo que pudo haber sido, pero esto fue debido a la austeridad fiscal, porque los republicanos del Congreso insistieron en recortar impuestos, pues no gastar en infraestructuras, porque los republicanos decían que la deuda pública era una amenaza tremenda y el déficit también. Y los republicanos pues ganaron, llegaron a la Casa Blanca y de pronto se olvidaron de todo eso. Yo digo que es importante de recordar lo que decía Trump del déficit fiscal. No decía absolutamente nada, ni una sola palabra. Después de dedicar toda la campaña presidencial vilipendiando el déficit, de pronto se olvidó de decir nada. Trump heredó un déficit de 600.000 millones de dólares y lo ha incrementado a 1 billón. Y aunque no es un déficit demasiado saludable, básicamente se ha generado dando dinero a las empresas privadas, pues se trata de un estímulo fiscal importante. Por lo tanto, Trump lo que ha hecho
es dar un estímulo keynesiano a la economía. Trump, el déficit presupuestario, pues su expansión, pues es tan grande como el que hubo en la era de Obama. Pero en la época de Obama el desempleo era el 9% y ahora es un 4%. Entonces, básicamente lo que han hecho los republicanos es sabotear la economía antes de la elección y la han dejado de sabotear una vez que ganaron las elecciones. Entonces, quiero preguntarle una cosa y le pido perdón de antemano. La pregunta es, si Trump mañana pudiese conseguir 15.000 millones o 16.000 millones, un paquete de 16.000 millones para construir un muro entre Estados Unidos y México, ¿usted lo apoyaría como un buen estímulo económico? Bueno, sí, sería un estímulo, evidentemente. Durante la crisis, yo de hecho sugerí, bueno, era un chiste, pero sugerí que debíamos inventar una amenaza de alienígenas para gastar dinero, para defendernos, porque hay que gastar dinero, aunque sea para una tontería. Ahora bien, hay otra cara de la moneda, porque México es nuestro vecino y construir un muro contra tu vecino es algo que te va a dañar más que favorecer. Pero si Trump quisiera, pues realmente reparar nuestras carreteras y nuestros ferrocarriles, tendría el apoyo de casi todos los demócratas del Congreso. Por lo tanto, lo único que nos impide tener un estímulo económico real es que Trump y su partido no quieren hacer ese tipo de cosas. Sí, perfectamente. Ahora, en la página 10 de su libro, en la edición inglesa, dice lo siguiente. Veo a Trump no como algo que se aleja del pasado, sino una culminación de donde nos ha llevado el conservadurismo durante décadas. Entonces, ¿podría ampliar esto? O sea que Trump simplemente es algo insignificante porque se trata de un proceso que ha ido desarrollándose durante mucho tiempo y lo que estamos viendo hoy simplemente es una culminación de este proceso. Bueno, algo parecido a Trump iba a suceder. En Estados Unidos, el conservadurismo, pues los partidos de Estados Unidos son muy diferentes. El Partido Republicano es un brazo de un movimiento más grande, que es el conservadurismo, que incluye el Partido Republicano, Fox News, etcétera, una serie de organizaciones que operan en unísono, financiadas por la misma gente, todas ellas, y cada vez ha ido avanzando hacia tendencias autoritarias. Y quiero decirlo, podía sonar extremo, pero el Partido Republicano es un régimen autoritario y lo ha sido pues durante mucho tiempo. La explotación de la hostilidad racial en las elecciones se remonta a la época de Ronald Reagan, o bueno, incluso de Richard Nixon. Por lo tanto, todas estas cosas estaban presentes. Ahora Trump, la sorpresa acerca de Trump es que no tiene pelos en la lengua, es vulgar, es ordinario, es zafio, todo el mundo esperaba una figura parecida a Trump, pero la gente pensaba que iba a ser un poco más diplomática, pero en realidad tenemos suerte, porque si tuviéramos una persona menos repulsiva que Trump, que fuera más lista que Trump, la democracia norteamericana estaría perdida. Si Trump fuera tan inteligente como Víctor Orbán en Hungría, pues ya hubiéramos perdido la democracia. Hay gente que dice que lo bueno de Trump es que no le gustan las guerras en el extranjero. ¿Está de acuerdo? Bueno, no lo sabemos. No tiene ningún problema con matar a la gente, eso está claro. No se inmuta, pero sí es cierto que rechazó una guerra con Irán, pero creo que cualquiera lo hubiera hecho. A ver, de hecho, cuando te enfrentas con alguien que puede devolverte el golpe,
Trump se echa atrás. De hecho, se ha echado atrás en la guerra comercial con China después de todo el bombo que dio a el odio que había que experimentar contra China. También se ha retractado de las confrontaciones, bueno, con el NAFTA, por ejemplo, que era un acuerdo malísimo, y elaboró, según él, elaboró un nuevo acuerdo que es prácticamente un calco del anterior. A veces hace las cosas correctas, porque no ir a la guerra con Corea del Norte, bueno, ahí sí que se echó atrás, básicamente se rindió ante Kim, y no ir a la guerra con Irán es desde luego algo racional, pero no me imagino que ningún presidente estadounidense, después de lo que sucedió en Irak y que todo el mundo haya descubierto que los sueños de conquista tienden a agriarse muy pronto, pues no creo que nadie lo hubiera hecho. Pasemos a la economía. Estamos en España, en el sur de Europa, y a lo largo de los años, y esto se refleja en el libro, y usted ha escrito mucho sobre las políticas de austeridad, el hecho de que, en su opinión, casi nunca funcionan. ¿Me podría dar 3 razones concisas? Sé que hay muchas más, pero las 3 razones por las que piensa que en el contexto de Europa del Sur, en los últimos 10 años, las políticas de austeridad han hecho mucho más daño que bien. ¿Cuáles son los 3 elementos principales? Bueno, la cuestión es cuál es en realidad la recompensa de las políticas de austeridad. Bueno, un argumento es que las políticas de austeridad te ayudan a evitar una crisis de deuda, pero parece ser que las crisis de deuda son un problema muy distante. Hubo un pánico en los mercados de bono en el 2011, 2012, y España fue parte de ese pánico, pero ese pánico desapareció no porque España equilibrara su presupuesto, sino porque Mario Draghi dijo que se haría lo que hiciera falta. Y aparte de Grecia, los mercados de bonos ahora no van mal. O sea que la austeridad realmente no funciona porque los mercados prácticamente no tienen ningún problema en prestar dinero a quien lo necesite. En segundo lugar está la afirmación de que la austeridad mejora la confianza en el sector privado, y aunque elimines puestos de trabajo directamente, se crearán más puestos de trabajo. Pues esto realmente no es así. Una de mis frases favoritas es, bueno, siempre me gusta introducir frases en la economía. La creencia en el hada de la confianza. Pero este hada de la confianza yo no lo he visto aparecer en ninguna parte. Y el tercer elemento es, si hay una tercera razón, sería que la gente, la austeridad se suponía que iba a impedir una espiral de deuda, pero de hecho los tipos de interés pues están por debajo de las tasas de crecimiento en todas partes. Y esto pues impide que se produzca una espiral de deuda. Lo que importa no es el valor de la deuda en absoluto, sino las relaciones de la deuda y el PIB. La deuda, de hecho, desaparece si tienes un alto nivel de deuda. En lugar de causar una espiral de deuda, lo que sucede es que tener más deuda supone que la espiral se convierte en un mito y no hay que preocuparse por ella. Todas las premisas sobre las que se basaron las políticas de austeridad han resultado ser falsas. Es algo bastante increíble, ¿no?, que tienes ahora mismo a Olivia Blanchard, que es amiga mía, pero era economista del FMI, y dio un discurso el año pasado en Estados Unidos con muchas preocupaciones sobre la deuda, pero todas estas preocupaciones pues realmente están totalmente infundadas y son muy exageradas en todo caso. Por lo tanto, toda esa mentalidad según la cual la deuda pública se convierte en el enemigo a batir en la mente de los políticos, era una falacia total.
y no llevó a ningún sitio, pero al mismo tiempo se causó mucho daño. Bueno, probablemente un 20 o 30% de las personas que están en el público son conservadoras desde el punto de vista fiscal. Quizás le podríamos llamar zombies, porque, bueno, no, yo no llamo a la gente zombies. Bueno, algunos hay, no lo voy a negar, pero yo me gusta utilizar la palabra zombie para clasificar algunas ideas. Entonces, ¿qué piensa usted en este momento, verdad? Estamos en el 2020, no hace 10 años, no hace 5 años. ¿Qué podemos decirles a las personas que todavía no se han convencido? Bueno, pues quiero darte algunos ejemplos contemporáneos. Un ejemplo sería, de hecho, bueno, ¿dónde empezamos? Empezamos, bueno, en la economía norteamericana va mejor que la economía europea. ¿Por qué? Porque Estados Unidos ha justamente creado un déficit de gasto. No me gusta la forma en la que lo ha hecho, pero hay mucho déficit. Estados Unidos ha abandonado la contención fiscal, la eurozona se ha mantenido en la austeridad y el que ha ganado es Estados Unidos. Japón tiene mucha más deuda que cualquier otro país occidental, más de un 200% del PIB. Entonces cabe pensar que ellos deberían realizar políticas de austeridad. Pero en primer lugar, Japón puede pedir prestado a tipos negativos. O sea que los mercados financieros pues no tienen problema. Y además Japón de vez en cuando intenta realizar cosas conservadoras. Acaba de hacerlo. Ha incrementado el IVA y el resultado es que la economía se está retrayendo a un 6% anual como consecuencia de la subida del IVA. O sea que todos estos ejemplos, por un lado, Estados Unidos, que ha gastado muchísimo, pero están pasando cosas buenas, mientras que Japón, que ha actuado de forma responsable, le están pasando cosas malas. En cuanto a la economía, en la página 131 del libro escribe lo siguiente. La escuela de Chicago es como la edad oscura de la macroeconomía. Compara usted ambos conceptos. Podría ampliar esta idea. Si utilizo la frase edad oscura de forma deliberada, porque la edad oscura no es lo mismo que la barbarie, porque la barbarie pues no tenía nada que ver con la civilización. La edad oscura significa que era civilizado, pero luego te olvidaste. Y antes se sabía qué hacer cuando había una depresión en la economía. Se utilizaban estímulos fiscales para luchar contra el desempleo, no te preocupaba la inflación, cuando la economía se deprimía. Pero una gran parte de la profesión de economistas decían, bueno, pues si la gente es muy racional y los mercados son eficientes, estas cosas no pueden suceder y por lo tanto no suceden. Por lo tanto, se han olvidado. De hecho fue un caso de amnesia. Muchos de los departamentos universitarios pues no enseñaban las cosas más útiles de la economía. En 2009 se hablaba mucho de estímulos fiscales y quedó claro que los profesores titulares de economía en las universidades norteamericanas, muchos de ellos estaban reinventando falacias, haciendo ver que eran ideas brillantes. O sea que se ha perdido mucho conocimiento. O sea, en la Gran Depresión se aprendieron muchas cosas que luego, por algún motivo, pues se pasaron por alto o se olvidaron. Usted es asesor, pues, quiero decir, usted es nieto de la escuela de Chicago, ¿verdad? De alguna forma. Bueno, es un poco complicado. Ahora mismo tenemos una distinción. Hablamos de agua dulce frente a agua salada. Los MIT, Berkeley son keynesianos, Harvard, y los que son anti-keynesianos son Chicago, normalmente, Minnesota, Rochester. Pero parece ser que Chicago es un poquito salobre el agua, salobre, ni dulce ni salada.
Michigan se refiere, no el lago Michigan, no me refiero a eso. Chicago no siempre fue tan extrema como se convirtió luego y ahora no es tan extrema como lo fue. Básicamente, Robert Mandel, por ejemplo, su trabajo era bastante keynesiano. Más adelante, no, pero bueno, pero en el momento que se hizo el estudio Rudio, el modelo Mondale era más o menos exactamente lo que pensaba yo sobre la macroeconomía. Y Rudy, bueno, podría hablar y hablar sobre él, porque realmente fue un economista y un profesor magnífico. El que menos se parece a un economista de Chicago y a un alemán. Y él fue el que propuso que la zona del euro era una zona óptima. Bueno, en realidad no. Mondale fue responsable de la teoría de estas áreas de divisas óptimas y luego tenía subdivisiones. O sea, ¿qué tiene que haber para que sea una zona óptima? Decía, bueno, pues mucha movilidad de mano de obra, pero luego otros hablaban, por ejemplo, Peter Cannon hablaba de integración fiscal y quedó claro que una unión bancaria era realmente esencial. Y los que nos tomamos esta teoría en serio y buscamos propuestas para el euro hace 20 años y dijimos, realmente Europa no parece una zona óptima. Esto parece ser un error. Y las predicciones sobre la forma en que las cosas podrían salir mal se han cumplido. Voy a hablar un momento de España, por ejemplo. Y a propósito, ¿quién dijo que los tipos de cambio flexible era lo que había que hacer? Pues Milton Friedman. Y él dijo, si tienes una divisa única y un tipo fijo, bueno, más o menos te puedes recuperar, pero para recuperarte tienes que pasar por años de muchísimo paro y de una gran deflación en relación con nuestros socios comerciales. Al final llegamos ahí, pero el coste va a ser enorme. Y esa es la historia de España de los últimos 10 años. El paro llega al 20%. Finalmente bajan los costes como en el resto de Europa. Ya se puede volver a exportar desde España. Pero decir que eso es una historia de éxito, no lo creo. Otra historia de éxito así y bueno, acabaremos realmente en un gran fracaso. Sí, pero se han construido estas instituciones que pueden servir, sin embargo. Bueno, el no entrar en una unión monetaria es una cosa y simplemente no te unes a esa unión monetaria y ya está. Pero una vez que estás ya dentro, supongamos que España no entra. Supongamos que ¿quién es presidente de Italia ahora? Bueno, digamos que el gobierno italiano decide salirse del euro. La primera cosa que habría es que, bueno, todo el mundo tiene cuentas bancarias en euros, ¿no? Inmediatamente, pues habría una huida de capital masiva. Así que a lo mejor podrían establecerse controles de capital, pero realmente es muy difícil porque Italia está integrada con el resto de Europa. Todos los contratos están en euros. ¿Qué hacemos con ellos? Los reescribimos y volvemos a introducir la lira italiana. ¿Qué contratos van a estar denominados en euros y cuáles en liras? ¿Qué hacemos? ¿Expropiamos? Si es un contrato con un alemán, se queda en euros o expropiamos a los inversores alemanes, sería un lío. Y si la situación es suficientemente extrema, bueno, a lo mejor es necesario salirse del euro. Pero el haber trabajado y vivido en el sistema del euro durante 20 años, pues el salirte de ahí es costosísimo. La última vez que alguien rompió una divisa, una zona de una moneda única existente,
que sepa yo, fue después de la caída del imperio austrohúngaro, después de la Primera Guerra Mundial, y lo hicieron. Pero todos los países, Austria, Hungría, y cerraron sus fronteras durante 2 semanas y obligaron a todo el mundo a intercambiar una divisa por otra. ¿Podemos hacer esto en el mundo moderno? Bueno, sería posible, pero Dios mío, sería una cosa muy, muy difícil y muy cara. Bien, entonces tenemos el euro ya en muchos países europeos y usted dice entonces que habría que ver una unión fiscal, ¿no?, para apoyarlo. Sí, debería de ser así. Yo creo que también está más allá de lo que es posible, por lo visto. Para lo que no hay excusa es no tener una unión bancaria. No hay ningún motivo por el cual los bancos en Europa no deben de tener una red de seguridad común, como la Corporación Norteamericana de Seguro de Depósitos. Hay tanta interdependencia que es una locura que no tengan el mismo sistema de resolución y una red de seguridad común. Una unión fiscal sería bueno. Yo me gusta comparar España con Florida, que, bueno, más o menos sorprendentemente son comparables porque ambos tienen buen clima. Ambos tienen muchas casas en la playa que son de extranjeros, pero hubo una burbuja y en Florida explosionó una burbuja inmobiliaria. Bueno, Washington los rescató. Washington sigue pagando la asistencia sanitaria y muchas otras cosas. Las prestaciones de paro también las pagaba Washington, simplemente porque tenemos una unión fiscal. Había una red de seguridad automática para Florida que no tenía España cuando hubo la crisis y la burbuja estalló. Pero Europa, la desigualdad de renta es muy grande, es muy difícil convencer a las partes ricas a que subvencionen a las pobres y tampoco hay un sentido de cohesión. Cuando hablo de los problemas que tiene Europa y el euro, más concretamente, es, bueno, pues los billetes pues tienen imágenes de puentes y puertas o monumentos, pero ¿cuáles? Había algunos billetes donde el puente se podía identificar claramente. Y claro, no puedes honrar a un país sino a otro, con lo cual no se sabe muy bien esos monumentos que aparecen de dónde son. En cambio, en Estados Unidos sí que hay fotos de personas que fueron muy importantes, expresidentes de Estados Unidos. En la política de hoy en día, ¿usted cree que es posible liberalizar flujos de capital? Bueno, Mandel creó la macroeconomía moderna internacional porque era canadiense y pensaba en la política en Canadá, que en ese momento era el único país desarrollado con un tipo de cambio flotante. Siempre y cuando estemos dispuestos a dejar flotar nuestra moneda. La gente exagera hasta qué punto, bueno, los movimientos internacionales de capital pueden reforzar nuestra autonomía de nuestra política monetaria. Si tienes tu propio dinero y recortas los tipos de interés, tienes una ventaja de la depreciación de tu moneda porque hace que tus exportaciones sean más competitivas. La noción de que el mundo es demasiado integrado, bueno, integración financiera desde luego no la hay. Y si los mercados de bienes estuvieran totalmente integrados, habría un problema porque el estímulo se iría a otra parte. Pero de hecho, 3/4 partes del valor añadido no se puede intercambiar. Una última pregunta. En los 50 y en los 60, por lo menos en los 60, había un consenso político amplio en Estados Unidos y en Europa. No solamente entre partidos, sino entre los patronales y los sindicatos. Pero hoy no hay consenso.
tenemos gente en un lado y otros en otro. Es posible desde el punto de vista político implantar las políticas keynesianas de forma sostenible. El éxito tiende a generar su propio apoyo. De alguna forma, el peor momento que tuve yo fue a principios del 2009, cuando Obama proponía sus estímulos, su política de estímulos. Fue demasiado pequeño. Fue demasiado poco. Y el problema es que como es demasiado poco, la gente dice ha fracasado, aunque ahora hay un acuerdo universal entre economistas de que ayudó. Pero si hubiese sido mayor, habría sido una historia de éxito clarísima. Así que si vas a ser keynesiano, pues hazlo a una buena escala para que la gente vea las ventajas. Muy bien, claramente es usted el mejor economista desde David Ricardo. Bueno, a lo mejor otros no están de acuerdo. Bueno, una pregunta importante. ¿Cree usted que hay economistas serios hoy en día que apoyen o que digan que funciona el mercantilismo? No, no hay mercantilistas serios. Nadie que lo haya pensado bien piensa que la medida de éxito es si tienes un excedente comercial o no. Así no es como funciona el mundo. Creo que tenemos una imagen más clara del lado oscuro de la globalización. Siempre lo supimos. Yo nunca negué de que iba a haber algunos perdedores con la globalización y que iba a haber algunos impactos negativos en los salarios reales de algunos trabajadores. No han sido demasiado, pero de lo que no me di cuenta y realmente tendría que haberlo sabido. Y las personas que lo averiguaron fueron mis alumnos, debo decir. Y es que los impactos de la globalización, aunque son relativamente pequeños y están muy difundidos en la economía, de hecho están muy concentrados. Cuando las importaciones de China crecen, seguramente ha desplazado a un millón de trabajadores en Estados Unidos. En Estados Unidos, 1,5 millones de trabajadores son despedidos todos los meses por diferentes motivos, o sea que no es tantos trabajadores en el contexto de la economía norteamericana. Pero si tú eres alguien que produces muebles y esa industria de los muebles está concentrada en una zona de Carolina, bueno, pues de ese estado de Estados Unidos, pues ese estado sí que se vio muy afectado, se podría haber afectado. Así que esos impactos sí han sido mayores de lo que yo pensaba y eso, bueno, no lo vi y tendría que haberlo visto porque la localización de la industria es uno de mis temas. Pero había un lado oscuro más importante de lo que la gente se daba cuenta. Eso no quiere decir que haya sido un error. El mundo es mucho mejor ahora, sobre todo porque los países pobres ahora pueden exportar. Pero tendríamos que haber tenido una red de seguridad mucho más fuerte para hacer frente a estos problemas. Algunas preguntas más y luego ya abrimos el turno al público. Solo hay 4 referencias a China en el índice de su libro. Solo 4 referencias en un libro que tiene 400 páginas. ¿Es porque China es insignificante? No, es que tuve que elegir. Y como es un libro sobre ideas malas en el debate político occidental, pues China no encaja mucho. Y también, aunque pienso mucho en China, no me considero un experto en China. China es difícil de prever. A mí me gustan los números, me gusta trabajar con las estadísticas, con los números, pero las estadísticas sobre China, pues es como ciencia ficción, ¿verdad? Porque nunca sabes si te lo puedes creer o no.
Y si preguntas a los expertos en China y preguntas, te cuentan algo y luego le preguntas a otro experto y te cuenta lo contrario. Así que no creo que tenga la competencia de hablar mucho sobre China. Antes sí tenía quizás más que decir sobre China, pero es que tuve que elegir y no soy experto. Pero China es una historia muy interesante para el mundo, pero en lo que se refiere a la política económica norteamericana y europea, pues no es realmente la fuente de nuestros problemas. En los 90 escribí un artículo que me gustó muchísimo sobre asuntos exteriores, el mito del milagro del sureste asiático, era sobre Corea y Taiwán. ¿Cree usted que hay un mito sobre el milagro chino también? Bueno, el argumento de esos países era que el crecimiento extremadamente rápido tuvo muchísimo que ver con la acumulación de capital y que iban a tener límites al crecimiento, que más o menos ha sucedido. Aunque la gente cree que ese artículo preveía la crisis financiera asiática, pero no es así, así que me dieron crédito por ello, pero en realidad no me lo merecía. Yo solía decir que sí, fue antes de la crisis, pero yo me equivoqué en el 90% sobre la crisis asiática, pero los demás se equivocaron en un 110%, así que yo solo me equivoqué en 90%, así que quedé mejor que los otros. Pero bueno, en China sí que hemos visto algunos de los síndromes porque el crecimiento se basa en una acumulación de capital insostenible y se va a estrellar en algún momento, pero llevo mucho tiempo diciéndolo y los chinos buscan maneras de seguir acumulando más y más capital. En algún momento han podido crecer invirtiendo el 50% del PIB y también introduciendo a muchísimos campesinos al sector manufacturero. Y han sido capaces de, bueno, no tienen problemas siendo keynesianos. Cuando se ralentiza la cosa, empiezan a construir infraestructura y ha durado más de lo que se esperaba. Pero en Europa y en Estados Unidos hay más ideas. Quizás los chinos no son ideológicos, sorprendentemente, son muy pragmáticos acerca de su política. Tienen otros problemas. Cualquier gobierno tiene el problema de cómo sabes cuando tienes un problema, pues cuando la gente tiene miedo de contarte la verdad y de no decirte lo que quieres, lo que no quieres oír. Por ejemplo, con el coronavirus. Por la naturaleza del sistema chino se retrasó la respuesta porque tienen miedo a decir lo que piensan y lo que no quieren oír. No tienen la misma rigidez ideológica que ha bloqueado la política en Europa y en Estados Unidos. No hay que facilitar al régimen por ello. China nunca llegó a ser democrática ni se acerca, pero quizás se ha vuelto más autoritaria que antes. No estoy defendiendo el régimen, pero su política económica en algunos casos ha sido más inteligente que la de Occidente. Sí, últimas dos preguntas. Cambio climático. ¿Cuál es, desde su punto de vista, la mejor forma de controlar el problema? Impuestos a las empresas sobre el carbono, incentivos fiscales para energía verde, tener el precio adecuado en las externalidades. La respuesta es sí a todos, sí a todo. Algunos de mis colegas son muy puristas. El problema es que el precio no es el buen precio, un impuesto sobre el carbono es lo que hay que hacer y energía verde. Bueno, pues no me queda claro que eso sea la solución económica, que sea la mejor. El desarrollo tecnológico
esta increíble revolución que hemos visto, energía solar, eólica, no fue gracias solo al sector privado. El gobierno también invirtió mucho en tecnología. El gasto público en infraestructura verde es buena economía. El impuesto sobre el carbono no lo hace por sí solo. Y políticamente, también si vas a hacer una política, no se puede basar solo en el sacrificio. Por ejemplo, tienes que conducir coches más pequeños o no puedes conducir coches. Tiene que ser algo que tenga también un lado positivo. El nuevo deal verde, de eso hablamos en Estados Unidos. Nadie sabe exactamente lo que quiere decir, que está muy bien. El hecho de que el nuevo deal, el New Deal verde, puede querer decir muchas cosas, está muy bien. Puede querer decir, pues, crear nuevos puestos de trabajo, esto y lo otro. Quiere decir un paquete de medidas. Así que yo estoy a favor de un enfoque más ecléctico, un poquito de aquí, un poquito de allá. No una solución del libro de texto. Eso no existe porque no hay que tratar de ser demasiado puristas. Mi última pregunta. Creo firmemente que la desigualdad es uno de los problemas más graves a los que nos enfrentamos. El cambio tecnológico en muchas industrias del mundo va a hacer que la gente se quede sin trabajo. Pero si esto sucede, supongamos que esto es cierto, que va a haber menos trabajos para muchas personas. ¿Qué tipo de iniciativas elegiría usted? Tenemos el ingreso básico universal, etcétera. Si el problema es real, ¿cuál sería la solución? A lo mejor no lo cree que sea real el problema. El cambio tecnológico es desplazar puestos de trabajo. Siempre ha sido así. No ha habido ningún momento donde no haya habido una revolución tecnológica que haya hecho perder puestos de trabajo en alguna parte de la economía. Pero el ritmo de ese cambio ha sido más lento, de hecho, que en décadas anteriores. El crecimiento de la productividad ha sido no inusualmente alto, sino bajo en los últimos años. El número de trabajos perdidos por la tecnología o que han cambiado por la tecnología es menor. Yo creo que hay un sesgo muy importante ahí. Si la gente como nosotros sabemos a personas que han perdido su trabajo por la tecnología, pero ha habido revoluciones tecnológicas anteriores. El hecho de que se utilizan contenedores. Antes la gente bajaba, había mucha gente, muchos estibadores trabajando en los puertos. Ahora se utilizan grúas gigantes. Ya no son personas, son grúas las que descargan los contenedores en los puertos de los barcos. Eso fue mucho más disruptivo que lo que está pasando ahora en el Silicon Valley. La minería del carbono, por ejemplo. Antes, en 1940, hubo varios cientos de miles de mineros. Ahora hay solo 40.000. ¿Dónde han ido esos trabajos? No fue por la política medioambiental, eso solo ha existido en los últimos años, fue por la tecnología. Enviamos a hombres allá abajo a cavar agujeros, ahora utilizamos explosivos. Una vez más, no conozco ningún minero y tampoco conocía a los que descargaban los barcos, por eso no nos damos cuenta de ello. Pero eso es así, ha tenido menos impacto esta revolución que las anteriores en los puestos de trabajo. Si realmente llega un momento en que los robots se hagan con todos los trabajos, que esto es algo que lleva la humanidad prediciendo durante 60, 80 años, quizás suceda algún día. Entonces ya habría que hablar sobre un ingreso básico universal. Entonces sí, pero o bien la garantía básica, ingresos básicos, o es muy barato que no puedes vivir con ello, o es demasiado caro. Ese es el problema. Y no creo que estamos dispuestos a tener una política fiscal que nos dé unos ingresos básicos que sean lo suficientes para que una persona pueda vivir, y el que es menos, que no te da para vivir, pues tampoco sirve. Una vez más, volvamos a plantearnos esto cuando estén ya los robots. Si no sea Arnold Schwarzenegger que venga a eliminarnos a todos.
Y entonces sí lo podríamos reconsiderar, pero ahora mismo es una solución muy poco realista a un problema imaginario. No creo que sea una buena idea, como habrán podido ver o deducir. Pero si fuésemos a introducir un ingreso básico universal, aumentaría la desigualdad, porque la gente que lo necesita lo gastaría, pero los demás lo ahorrarían. Bueno, la gente que no lo necesita tienen una renta mucho mayor que ni lo notarían. Ni siquiera yo. Yo me reúno con personas que tienen muchísimo más dinero que yo, pero aún un profesional que gane bien, estamos hablando de un ingreso básico universal de $1,000 al mes, a mí no cambiaría mi vida. El problema con ese ingreso básico universal es que las cantidades que se están proponiendo es demasiado pequeño y para que funcionara sería demasiado. Muchísimas gracias.